Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, la idea de estos videos es tratar de empezar a ver los temas que ya tienen correspondientes al año que les toca, que sería cuarto, y tratar de con estos videos poner algunos ejemplos, algunos cálculos que nos permitan ver de manera más gráfica los temas y no tanto con la teoría, porque uno con la teoría por ahí si le doy la teoría así suelta, por ahí uno se pierde porque generalmente la teoría en matemática es como un chino básico, digamos, si uno se las da así sin explicar. Entonces bueno, traté de darle una vueltita más y bueno, poder subir estos videos como para que ustedes tengan el material ya filmado en este caso, para que puedan consultarlo cuando quieran y bueno, también acá van a tener el tema de la teoría, la práctica. Bueno, las prácticas después se las voy a subir por una actividad, pero la teoría por lo menos la van a tener acá filmada y en formato papel para que después la puedan copiar. Así que bueno, vamos a empezar con la unidad número 1, que es números racionales. Perdón, irracionales. Racionales son los últimos que vieron. Los números irracionales, primero vamos a preguntarnos de dónde salen los números irracionales, cómo surgen los números irracionales, porque tienen una manera de surgir. En realidad en algún momento de la historia tuvieron que salir esos números porque los necesitaban. Para hacer alguna cuenta los tuvieron que necesitar y los tuvieron que crear. Entonces, ¿dónde nace todo esto y qué característica tiene y cómo se diferencia de los demás? Entonces acá yo hice un punteo de los conjuntos numéricos que vieron hasta el momento. Generalmente se ve primero, segundo y tercero, o sea, primer año naturales, segundo año enteros, tercer año racionales y en cuarto ya empezamos a ver números irracionales. En el primer año vieron los naturales, que son los números positivos, ¿sí? los que surgen a partir de la necesidad de contar, o sea que uno empieza a partir del 1 para arriba, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Así sucesivamente. Los enteros, que engloban a los naturales, o sea los positivos, más el 0 y los negativos, ¿sí? Ahí puse la recta numérica, donde tenemos el 0 ahí en el medio, los positivos a la derecha, los negativos para la izquierda. Y los racionales, que son los que vieron el año pasado, que tuvieron la integradora y todo, que se pueden dividir en dos partes, ¿sí? Que se pueden escribir de dos maneras: la fracción, que es la que más usamos, y el decimal. El decimal puede ser tanto exacto, o sea que yo puedo contar la cantidad de números que hay después de la coma, o el periódico, que yo no puedo contar la cantidad de números que hay detrás de la coma. ¿Por qué? Porque son infinitos. Entonces, ¿qué hago? Cuando son infinitos les pongo un arquito para indicar que son infinitos. Entonces, ¿de dónde surgen estos números irracionales? Porque hasta acá la teoría va bárbara. O sea, tengo los números naturales. Acá, el grupo de los números naturales, que se simbolizan con la n. Después tengo el grupo de los enteros, que engloba al grupo de los naturales. ¿Por qué? Porque los enteros son el 0, los negativos, más los positivos, que eran los naturales. Después, los racionales, ¿sí? Con la Q, que engloban tanto a los enteros como a los naturales. ¿Y por qué los irracionales, ¿sí? se meten acá? Los irracionales surgen de este cálculo. Esto fue lo que hizo que surgieran los irracionales, ¿sí? El famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? Ahí lo voy a escribir, ¿sí? El teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque en un momento de la historia una persona tuvo que resolver este triángulo y lo que tenía eran los dos catetos y lo que le faltaba era la famosa hipotenusa. El tema es que tenía que averiguar la hipotenusa. Entonces, teniendo los catetos, tenía el teorema de Pitágoras, porque ya se había creado el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, reemplazó a los catetos por 1, ¿sí? Y averiguó
la hipotenusa, con el famoso teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos elevados al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado le daba 1, 1 al cuadrado le daba 1, ¿sí? Y la hipotenusa entonces al cuadrado le daba 2. Pero ¿qué tenía que hacer? Tenía que pasar ese cuadrado al otro lado como raíz. ¿Y qué pasó? Le daba raíz de 2. Y la raíz de 2, si lo hacía, ¿sí? En ese momento no tenían calculadora, así que lo tenían que calcular más o menos con los instrumentos que tenían. Después, uno cuando fue evolucionando el tema de la tecnología, todo eso pudo sacar un cálculo más aproximado de raíz de 2 que daba 1,41, 42 y se repetían, y veía que se repetían cifras infinitas, ¿sí? O sea, no terminaba la cantidad de cifras, pero no seguía el mismo orden que el periódico, porque en realidad el periódico lo que tiene es que las cifras que hay detrás de la coma siguen un patrón en particular, o sea, son las mismas, ¿sí? Por ejemplo acá, no sé, 1,35, 35, 35, 35, entonces se van repitiendo, ¿sí? Entonces esto es 1,35 periódico. Pero acá no pasa eso, acá es 4,1, 4,2, ¿sí? Y acá hay otro número, ¿sí? Hay otros números que no se repiten cuando van pasando la cantidad de números, no se repite ninguno de ellos. Entonces acá surgieron otro tipo de números, que estos son los que se llaman irracionales, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los números irracionales, ¿sí? Y acá ahora voy a traer la teoría, ¿sí? Porque ya la tenía preparada, ¿sí? Los números irracionales, ¿sí? Acá vamos acá arriba. Los números irracionales son aquellos decimales que después de la coma, o sea en su parte decimal, tienen una cantidad infinita de cifras no periódicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir no periódicas? Que no se repiten entre sí, ¿sí? No periódicas. Entonces acá puse un ejemplo, 0,79, 43, 95, 8, y se repiten, ¿sí? En realidad no se repiten, ¿sí? Siguen la cantidad de números, pero no se repiten entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces tuvieron que crear otro tipo de números, porque evidentemente ninguna de la clasificación que ya estaba coincidía con los números estos. Entonces crearon los números irracionales a partir de ahí, ¿sí? Los ejemplos más conocidos, acá pongo, los ejemplos más conocidos son que ustedes lo habrán hecho en ejercicios del año pasado y por ahí no se dieron cuenta. Cualquier raíz que no tenga resultado exacto, o sea, por ejemplo, una raíz de 2, una raíz cúbica de 5, una raíz sexta de 7, ¿sí? Son raíces que no tienen resultado exacto, pero todas las raíces que no tienen resultado exacto son porque son números irracionales, o sea, son números decimales que tienen detrás de la coma un montón de cifras pero que no se repiten entre sí. O sea, sí se pueden repetir pero no siguen un patrón como los periódicos, ¿sí? O sea, van cambiando los números, ¿está bien? Y por otro lado, ¿sí? Otros ejemplos son expresiones o letras conocidas como por ejemplo el número pi, ¿sí? El número pi ustedes lo conocían como 3,14, pero en realidad el 3,14, ¿sí? Atrás del 14 seguían un montón de cifras decimales que no se repetían entre sí, ¿sí? Entonces el número pi es un número irracional, ¿sí? Y este número, que por ahí no lo conocen, que es el número e, ¿sí? Que se usa en economía, no sé si lo usarán o no. El número e sirve para cálculo de potencias, que por ahí lo verán después en quinto año quizás, que es 2,71, 82, 81, pero estos son las dos letras más conocidas que representan números irracionales, ¿sí? Los números irracionales se simbolizan con la letra I, ¿sí? Esto parece un 2, pero en realidad es una I con un palito. Pasa que la simbolización de conjuntos de números se hace, se pone la letra y se le coloca un palito de más. Eso de jodido que son los que inventan la simbología nomás. Otra cosa,
El conjunto de los números racionales, por ahora, esto es la definición de números irracionales y no hay más que saber sobre ellos, ¿sí? Después vamos a trabajar con números irracionales, pero es por ahora cómo surgen. Por ahora está todo bien, cualquier cosa me pueden consultar por privado, no hay problema. El conjunto de los números racionales, o sea, las fracciones o los números decimales, junto con lo de los irracionales, ¿sí?, forman el conjunto que se le llama el de los reales, que es el número más el conjunto numérico más grande que existe, ¿sí? El conjunto de los reales engloba todo, engloba positivo, negativo, fracción, decimal, número irracional, o sea, las raíces estas, los números estos, pi y e, ¿sí? Engloba todos los números esos. Eso es el conjunto de los números reales. Y se grafican todos sobre una recta que se llama real, ¿sí? Una recta real, que en realidad es la conocida recta numérica, ¿sí?, que ustedes usaban para marcar números en la recta. Bueno, se llama recta real, pasa que ahora, ya que conocen los números reales, ahora se le puede llamar recta real. Antes se lo llamaba recta numérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ubicaban números positivos, negativos o alguna fracción, ¿sí?, nada más, o algún número decimal, ¿sí? Entonces todos los números reales se van a ubicar bajo esta recta numérica, ¿sí?, que se llama recta real, ¿está? Ahora, ¿qué son los intervalos reales? Vamos a hablar un poquito de intervalos reales. Los intervalos reales dice que son segmentos de la recta real, ¿sí? O sea que yo tengo la recta y si tomo una porción de la recta, supongan que yo elijo, bueno, tomar desde acá hasta acá, ¿sí? Bueno, entonces yo elijo tomar desde ahí hasta ahí, bueno, me tomé esa porción, bueno, ese es un intervalo real, ¿sí? Una porción de recta, ¿sí? Un segmento o una semirrecta de la recta real. Supongan que yo quiero tomar del número 2 en adelante, bueno, eso es una semirrecta de la recta real, ¿sí? Eso es una parte de la recta, ¿sí? Me quedo con una parte de la recta y trabajo con eso, ¿sí? Entonces, pueden clasificarse en esas porciones que yo tomo, pueden tener dos clasificaciones principales y después hay, por ejemplo, en el 1, que son los intervalos acotados, hay varias posibilidades. En el 2 no, pero en el 1, que son los intervalos acotados, sí hay 3 posibilidades. Ahora les explico bien cuáles son cada uno. En el 1, los intervalos acotados dicen que sus extremos, o sea, esa porción que yo tomo, los extremos son números reales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar, no sé, una porción, ¿sí?, la porción de recta, yo tengo una recta numérica, ¿sí?, tengo el 0, ¿sí?, y puedo tomar desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es este número? 2 y 5. Bueno, tomo esa porción de recta, entonces del 2 al 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a escribir eso, del 2 al 5? Primero lo que quiero saber es si voy a tomar ese 2 y ese 5, o sea, esos 2 y ese 5 se llaman extremos, ¿sí? Extremos del intervalo real, ¿sí? Ahora, quiero saber si yo los voy a tomar o si no los voy a tomar, ¿sí?, como parte del intervalo. Entonces, los intervalos acotados son sus extremos, o sea, el principio y el final de esa porción que yo tomo, son números reales. Ahora, depende cómo sea el intervalo acotado, ¿sí?, voy a ver si entra o no el número dentro del intervalo. Entonces tengo los intervalos acotados abiertos. Los intervalos acotados abiertos dice que los extremos no están incluidos en el intervalo. Esto por ahí ya lo conocen, ¿sí? Si en algún momento trabajaron con inecuaciones, lo trabajamos, ¿sí?, que no están incluidos en el intervalo, y para representarlos se usan paréntesis. Entonces, si yo decido de esta porción que yo tomé, del 2 al 5, no incluir ni al 2 ni al 5, entonces le tengo que poner un paréntesis a cada uno y pintarlo de adentro, ¿sí? Eso es un intervalo abierto, porque los dos extremos, ¿sí?, no pertenecen al intervalo, ninguno de los dos extremos, ¿sí? Acá puse el ejemplo del menos 3 y el 5, ¿sí?, que ninguno de los dos pertenece al intervalo, ¿sí? Ahí dibujé el 5 y el menos 3, y fíjense que los extremos, o sea, los paréntesis van por encima de la línea del número. Fíjense porque
Generalmente lo ponen mal, o lo ponen más acá, o lo ponen más adelante, o me lo ponen en cualquier lado. Es arriba de la línea, ¿sí? El paréntesis pasa por arriba de la línea que marqué en la recta, ¿sí? En el caso de los cerrados, intervalos acotados cerrados, cuando los extremos están incluidos en el intervalo, o sea, yo incluyo a los dos extremos dentro del intervalo, entonces yo decido tomar del 2 al 5, pero decido incluirlos a los dos. Entonces yo tomo del 2 al 5 y los tomo a los dos. Entonces yo, en vez de hacerle un paréntesis, le hago un corchete, ¿sí? Incluyo todos los números que están entre el 2 y el 5, ¿sí? Y tomando también al 2 y al 5, ¿sí? Como parte de mi intervalo, ¿sí? Real. Entonces acá yo puse, bueno, acá puse un ejemplo parecido, 2 y 6, ¿sí? Puse el 2, puse el 6, ¿sí? Los marqué, puse las marquitas del 2 y del 6, y el corchete, fíjense que pasan por arriba de donde están los números, ¿sí? Entonces todo lo que está entre el 2 y el 6 es mi intervalo acotado o mi intervalo real, ¿sí? Los semiabiertos son los que tienen un extremo que pertenece y un extremo que no pertenece al intervalo. O sea, acá dice, cuando un extremo está incluido en el intervalo, con el corchete, y el otro no, ¿sí? Con paréntesis. Acá yo puse de los dos ejemplos para que vean que hay de todo. Hay desde menos 1,5 a 3. El menos 1,5 incluye en el intervalo, pero el 3 no está incluido en el intervalo. Entonces, ¿qué pongo? Menos 1,5 a 3, corchete al menos 1,5 y 3 lo cierro pero con paréntesis porque no lo estoy incluyendo. Entonces pinto lo del medio. En el caso del segundo ejemplo, el que está incluido es el otro extremo, ¿sí? En el primer ejemplo, el primer número estaba incluido y ahora el segundo número está incluido y el primero no, ¿sí? Menos 2, un coma, raíz de 3, ¿sí? La raíz de 3, ¿cómo hacen para ubicar raíces, este tipo de raíces, ¿sí? En las rectas reales? Bueno, lo que hacen es sacarlo con la calculadora, o sea, ¿cuánto da raíz de 3? Bueno, raíz de 3 creo que, si no me falla la memoria, da 1,73 o algo así. Entonces, más o menos ubico a ojo entre el 1 y el 2, ¿sí? Más o menos, y ahí marco, ¿sí? Yo ahí puse el menos 2 y puse la raíz de 3 y ahí cerré con el corchete la raíz de 3 porque acá está con corchete y acá con paréntesis el menos 2, ¿sí? Y por último, estos son para intervalos acotados. Y el último caso que hay es el intervalo no acotado. El intervalo no acotado lo que tiene es que en el intervalo acotado va de número a número, ¿sí? Pero acá entran a jugar los infinitos, ¿sí? Que son los que por ahí vieron en inecuaciones, ¿sí? Estas soluciones por ahí las vieron cuando vieron inecuaciones. Entonces, cuando alguno de sus extremos es menos infinito o infinito, entonces ahí estamos hablando de intervalos no acotados. ¿Qué quiere decir acotado y no acotado? Y que tienen un principio y un fin. Entonces acá los intervalos acotados tienen un freno, tienen un tope. Tienen un tope al principio y un tope al final. No importa si después decido no incluirlo al número, pero tienen un tope, un principio y un final. El intervalo no acotado, puede no tener principio o puede no tener final, ¿sí? Entonces, depende para dónde vaya pintado, si va pintado hacia la izquierda o si va pintado hacia la derecha. Cuando alguno de sus extremos es menos infinito a infinito, por ejemplo, desde menos infinito a 4. Entonces, yo tengo el menos infinito, tengo el 4, entonces lo que tengo que pintar es lo del medio, pero ese intervalo no termina porque ¿dónde es menos infinito? Yo no sé cuán chico es menos infinito. El infinito es un concepto, entonces yo le tengo que poner un paréntesis, no puedo ponerle corchete porque yo no sé dónde es, no puedo frenarlo al menos infinito en algún lugar, porque me está hablando de un concepto de un número demasiado chico, entonces no puedo frenarlo, no puedo ponerle un corchete, tengo que ponerle un paréntesis, sí o sí. Entonces, este es el intervalo que me queda formado. En el caso ¿sí?
fíjense que el número que está al principio puede tener un corchete. El que no tiene corchete y el que no puede tener corchete es el infinito, ¿sí? El infinito siempre va con paréntesis. ¿Por qué? Porque es un número que no podemos decir hasta dónde llega. Entonces no podemos ponerle tope. 2,5 a más infinito, ¿sí? Entonces es el 2,5 lo marco ahí y el más infinito acá, ¿sí? Y ahí pinto lo del medio, ¿sí? Esos son los intervalos acotados. La diferencia entre los intervalos acotados, ¿sí? Acotados es que tienen un tope al principio y al final, y los no acotados es cuando empiezan a jugar los infinitos, ¿sí? O sea que, ¿cómo diferencio los acotados de los no acotados? Y cuando hay un infinito es no acotado. Cuando no hay infinitos es porque es acotado, ¿sí? Puede ser, el acotado puede ser abierto, cerrado o semiabierto, depende de si tiene dos paréntesis, dos corchetes o un corchete y un paréntesis. Si tiene dos paréntesis es abierto, si tiene dos corchetes es cerrado, y si tiene uno y uno es semiabierto, ¿sí? Ya sea corchete paréntesis o paréntesis corchete, ¿sí? Bueno, eso es toda la teoría por ahora. Les voy a mandar una actividad para que ustedes hagan. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Cualquier cosa me consultan. Y bueno, estaré mandando seguramente video la próxima clase para que sigamos, ¿sí? Teniendo esta continuidad para que no se vayan quedando en los temas y puedan hacer las actividades y bueno, seguir acumulando temas para no atrasarnos y después que yo tenga que ir mucho más rápido. Así que bueno, les mando un saludo y bueno, nos vemos en el próximo video que mando.